En la cena de Acción de Gracias, mi madre brindó por su único orgullo. Todos aplaudieron a mi hermana. Yo ni siquiera tenía silla. Me iba a ir en silencio, hasta que mi padre se levantó y dijo, diles lo que hiciste. Tengo 29 años y me llamo Andrés. Para mi familia, el Día de Acción de Gracias siempre fue más una representación que una celebración real. Todos fingíamos estar contentos mientras revisábamos la hora cada tanto, deseando que llegara el momento de irnos. Pero este año fue distinto. Había algo más frío, más incómodo, como si la incomodidad se hubiera hecho costumbre. Había pasado por tiempos difíciles últimamente. Me despidieron durante una ronda de recortes, tuve que mudarme a un departamento más pequeño y me mantenía a flote con trabajos por contrato. Mientras tanto, mi hermana menor, Valeria, era presentada como un prodigio porque consiguió empleo en una firma de relaciones públicas y publicaba su vida de ensueño en redes sociales. Mis padres lo celebraban como si fuera palabra sagrada. Yo no esperaba aplausos, pero tampoco imaginé que fueran tan evidentes en su favoritismo. Cuando llegué a su casa esa tarde, algo ya se sentía extraño. La luz del porche apenas iluminaba y tardaron un buen rato en abrirme. Al final, mi madre apareció con una copa de vino en la mano, luciendo uno de esos suéteres festivos demasiado adornados, seguramente comprados solo para las fotos familiares. «Ah, viniste», dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa. No hubo abrazo, ni sonrisa, solo esas palabras secas, sin entusiasmo. Entré con el pastel que había preparado, pero apenas le echó un vistazo antes de soltar un «ya tenemos postre». En el comedor, la mesa estaba dispuesta para 10 personas. 9 asientos ocupados y uno vacío, en una esquina oscura cerca de la ventana, sin cubiertos ni plato. Me quedé parado unos segundos, esperando que alguien se diera cuenta. Nadie lo hizo. Mi hermana me saludó desde el otro lado de la habitación, sonriente y ruidosa, con su prometido al lado conversando con nuestro tío. Mi padre me dio un leve asentimiento desde la cocina, pero más allá de eso, era como si no estuviera. Dejé el pastel en la encimera y me fui a sentar al sillón de la sala, solo. Una hora después llamaron a cenar. Todos se acomodaron entre risas y tintineo de platos. Yo me quedé al fondo, sin saber dónde sentarme. Al final, tomé un taburete del bar y lo arrastré hasta un extremo de la mesa. Nadie dijo nada. Simplemente lo permitieron. A mitad de la cena, cuando el vino ya circulaba sin medida, fue cuando todo cambió. Mi madre se levantó con la copa en alto y pidió silencio. Solo quiero decir lo orgullosa que me siento este año, anunció, con la voz arrastrada por el alcohol y la arrogancia. No hay nada más hermoso que ver a un hijo prosperar. Así que brindemos por la única persona que de verdad nos ha dado motivos para estar orgullosos. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. El aire se hizo espeso. Todos los cubiertos quedaron en el aire. Luego, las miradas se giraron hacia Valeria y aplaudieron. Como si todo estuviera ensayado. Mi hermana sonreía como si acabara de recibir un premio. Su prometido incluso se levantó a aplaudir. Mi madre la miraba con devoción y mi tía murmuró, «Es el verdadero tesoro de esta familia». Yo tenía las manos heladas. Mi plato seguía intacto. Puré de papas, relleno, pavo. No sentía hambre. Algo dentro de mí se rompió, pero no fue un estallido. Fue algo lento, denso. Me puse de pie y el chirrido del metal contra el piso llamó la atención de algunos. Miré a todos, el corazón palpitando con fuerza. Gracias por decirlo por fin en voz alta, dije. Fue entonces cuando mi padre, que apenas había hablado en toda la noche, dejó su copa sobre la mesa con fuerza. Diles lo que hiciste, dijo. Me quedé helado. Todas las miradas se giraron hacia mí. La sonrisa de mi madre desapareció. Valeria frunció el ceño. «Papá, ¿de qué hablas?», preguntó, con esa voz suave y melosa que usaba cuando no quería parecer culpable. Mi padre se reclinó, mirándome. No había rabia en sus ojos, solo expectativa. Sentí que todos me observaban como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Yo no había planeado nada de esto. Solo quería comer, decir un par de frases educadas y volver a casa con algo de pastel. Pero después de eso, después de lo que él insinuó, ya no había vuelta atrás. Lo miré. Él asintió levemente, como solo lo hace un padre, mitad empuje, mitad permiso. Me giré hacia la mesa. Valeria me miraba como si yo fuera a arruinarle su gran noche. Respiré hondo y, con la voz tensa, dije: ¿Quieren saber la verdad? Está bien. Bajé la vista a mis manos. Temblaban,
pero no de miedo. Era algo más profundo. Años de tragar silencio y orgullo. Respiré de nuevo, levanté la mirada y solté. ¿Quieren brindar por Valeria? De acuerdo. Pero antes deberían brindar por mí, porque soy la razón por la que ella consiguió ese empleo. El silencio fue absoluto. Se escuchaba el zumbido del ventilador del techo. Valeria se rió con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Sonreí, no por diversión, sino por incredulidad. Tu empresa tenía una congelación de contrataciones. No estaban aceptando postulantes. Cuando me pediste que revisara tu currículum, no solo corregí errores. Lo envié directamente a alguien que conocía en recursos humanos, alguien que me debía un favor. Hice llamadas. Intercedí por ti. Por eso te entrevistaron. No porque fueras la mejor, sino porque yo les abrí la puerta. Mi madre entrecerró los ojos. Eso no es cierto. Ella tenía todas las aptitudes. ¿Aptitudes? Estudió historia del arte y no supo explicar qué significaban las siglas PR en la carta de presentación. Repliqué con voz firme. ¿De verdad crees que sacaron su currículum al azar durante una suspensión de contrataciones? No, yo lo puse frente a alguien que había formado hace 2 años. En la misma empresa a la que ustedes ahora actúan como si yo nunca hubiera pertenecido. El rostro de Valeria se volvió pálido. Su prometido se echó hacia atrás, como si viera una obra de teatro. Mi tío masticaba más lento. Nadie aplaudía ahora. Mi padre seguía en silencio, observando. Valeria habló más bajo. Nunca me dijiste eso. Porque nunca necesité el crédito, respondí encogiéndome de hombros. Pensé que, por una vez, podía hacer lo correcto sin que se convirtiera en una competencia. Pero mi madre frunció los labios con desprecio. ¿Y qué? ¿Quieres una medalla por eso? ¿Estás resentido porque reconocimos a tu hermana? No, respondí con calma. Estoy dolido porque jamás me han visto de verdad. Sentía como todo lo acumulado durante años se empezaba a salir. Lo recordé todo. Cuando gané aquel concurso nacional de programación en la secundaria y me llevaron a Washington. Lo único que dijiste fue que era lindo que yo fuera bueno con las computadoras. En cambio, cuando Valeria recibió un simple reconocimiento de participación en primaria, le organizaste una fiesta con pizza. O cuando me gradué de la universidad un año antes, con honores. Me preguntaste si realmente valía la pena asistir a la ceremonia. Pero bastó con que Valeria completara un curso en línea de 6 semanas y lo publicara en Instagram, para que imprimiera su certificado y lo enmarcaras como si fuera un título de doctorado. Hice una pausa. Las palabras salían con más facilidad ahora, aunque cada una me ardía al decirla. Cuando te ayudé a refinanciar la casa después del accidente de papá, lo único que dijiste fue, eres muy bueno con los números, como si fuera una calculadora. Te ahorré miles. ¿Alguna vez me diste las gracias? Mi madre cruzó los brazos, el rostro endurecido. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Reí con amargura. No, ustedes se encargan de que nunca gire en torno a mí. Y hay una gran diferencia. Valeria bajó la mirada, luego me observó de nuevo. Yo no pedí esto. No pedí que brindaran por mí. No, admití. Pero lo absorbiste como si te lo hubieras ganado. Lo aceptaste sin decir nada, como siempre. La sala estaba en un silencio absoluto. Hasta los primos pequeños habían dejado de moverse. Miré a mi padre. ¿De verdad quieres que diga todo? Él asintió una sola vez. Deben saberlo. Volví a mirar a todos alrededor de la mesa. ¿Está bien? Dije, más bajo. Este será el último día de acción de gracias que pase aquí. Y antes de irme, quiero que entiendan por qué. Mi tía pareció querer interrumpirme, pero papá la detuvo con la voz firme. Déjalo hablar. Me volví hacia mi madre. ¿Te acuerdas de hace unos meses, cuando recibiste aquella carta del fisco, notificando un embargo pendiente sobre la casa? Y luego, como por arte de magia, una semana después te llegó otra diciendo que el caso estaba cerrado. Dijiste que fue un error administrativo, que seguro Dios te estaba cuidando. Ella parpadeó, frunciendo el ceño. Fui yo, dije. Yo lo pagué. Lo hice en silencio porque no quería que papá perdiera la casa por algo que ni siquiera era su culpa. Y tú nunca hiciste preguntas. Solo asumiste que el universo te favorecía. Los ojos de Valeria se abrieron, sorprendida.
¿Ese embargo era real? Sí, respondí. Y usé todos mis ahorros para solucionarlo. Se hizo un silencio pesado. Hasta que mamá volvió a hablar, esta vez con un tono más áspero. Si tenías ese dinero, ¿por qué no ayudaste cuando Valeria necesitaba arreglar su coche el mes pasado? La miré, impactado. En ese momento lo entendí. No era que no comprendieran. Es que nunca les importó entender. Valeria necesitaba un coche. Para ti, eso valía más que una posible ejecución hipotecaria. Pero ya no tenía nada. Lo usé todo por ustedes. Mi padre se inclinó hacia adelante y rompió el silencio. Fue Andrés quien nos salvó. No fue ningún milagro. Él hizo ese sacrificio en silencio y yo lo permití, por orgullo. No quería admitir que necesitábamos ayuda. Y él nunca lo usó en nuestra contra, hasta hoy. Mi madre negó con la cabeza, murmuró algo sobre salir a tomar aire y se levantó. Valeria la siguió, con la mirada confundida. De pronto, me quedé solo con mi padre y un grupo de familiares que no sabían a dónde mirar. Él se acercó, puso una mano en mi hombro y murmuró: «Lo siento. Debí haber hablado antes». Asentí, sin poder decir nada. Las emociones me desbordaban. Caminé hacia la entrada, tomé mi abrigo del perchero y salí al frío de noviembre. El aire me cortó la piel apenas crucé el umbral. Y justo cuando estaba por pisar la vereda, oí la puerta abrirse detrás de mí y alguien pronunciar mi nombre. Me giré. Era Valeria. Pálida, temblando. Y dijo algo que jamás pensé oír. «Andrés, espera. Antes de que te vayas, hay algo que necesito confesarte». Me detuve a medio camino entre el porche y la acera. El frío se colaba por la ropa, calándome hasta los huesos. Pero esa sensación no venía del clima. La voz de Valeria tembló apenas lo suficiente para que notara que no era una excusa improvisada. Estaba nerviosa, de verdad. Me giré lentamente. «¿Qué necesitas decirme?» Ella no bajó de inmediato. Se aferraba al marco de la puerta como si soltarlo la hiciera caer. Sus ojos se desviaron hacia la sala, donde todos seguían en silencio, sin saber qué hacer. Luego volvió a mirarme. «¿Lo sabía?», dijo. 2 palabras. Y me golpearon más fuerte de lo que esperaba. «¿Sabía lo del trabajo?», continuó. «No desde el principio, pero después de que me dieron la oferta, escuché una llamada entre tu amiga de recursos humanos y su jefa. Mencionaron tu nombre». Guardó silencio un momento. No dije nada, porque quería creer que me lo había ganado. Yo no respondí. Solo la miré. Algo se quebraba dentro de mí. No era furia. Era una mezcla de cansancio y decepción profunda. Valeria bajó el primer escalón. Me repetía a mí mismo que no importaba, que mientras el trabajo estuviera hecho, el reconocimiento era lo de menos. Pero entonces mi madre empezó a comportarse como si yo fuera el hijo ejemplar. Y no la detuve. Le dejé creer que todo lo había logrado por mí mismo. Solté una risa amarga. «No solo la dejaste», le dije a Valeria. «Te lo bebiste como si fuera sol. Permitiste que te pusiera en un pedestal mientras a mí me hacía ver como el fracasado». «Lo sé», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. «No estoy orgullosa de eso». Sacudí la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos. «Pudiste haber dicho algo en cualquier momento. Las decenas de veces en que ella me humilló solo para alabarte a ti. Siempre te quedaste callada». Valeria bajó un escalón más, visiblemente incómoda. Tenía miedo de que si contaba la verdad, dejaran de verme como alguien especial. «Bienvenida a toda mi infancia», le solté, con un tono más cortante del que esperaba. Ella se estremeció. Por primera vez noté algo sincero detrás de esas sonrisas impecables y ese mundo de filtros que mostraba en sus redes. No era culpa lo que vi. Era arrepentimiento. Y algo más profundo, vergüenza. «Lo siento», dijo, casi en un susurro. «De verdad lo siento. Pero no es solo eso». Fruncí el ceño. «¿Qué más?». Dudó, como si estuviera decidiendo si decirlo o no. Finalmente bajó el último escalón del porche y se acercó con las manos escondidas en las mangas. «El año pasado, cuando papá se lastimó y ofreciste ayudar con la refinanciación. Mamá me pidió que no te dejara». Me quedé quieto. «¿Cómo dices?». «Dijo que sería un error dejar que te encargaras de algo».
Que lo usarías luego en nuestra contra. Así que cuando ofreciste ayudar, me pidió que te convenciera de no hacerlo. Recordé esa conversación. Como Valeria me había dicho, tal vez deberías dejar que ellos lo manejen. Tienes muchas cosas encima. Pensé que solo estaba siendo considerada. Pero en realidad era manipulación disfrazada de preocupación. No quería hacerlo, añadió enseguida. Pero ella insistió. Y siendo honesta, no creí que realmente fueras a hacerlo. Pero lo hice, le respondí, la voz baja. Di todo lo que tenía. Lo sé, dijo, y vi cómo le temblaba la mandíbula. Y eso me está matando por dentro. Nos quedamos en silencio. A través de la ventana se oía una risa nerviosa, forzada. Tal vez alguien había hecho un chiste torpe para romper el ambiente. Probablemente mi tío, que siempre trataba los conflictos como si fueran episodios de comedia. Miré a Valeria. Vi a la niña con la que crecí. La que se metía en mi cuarto cuando tenía miedo a la oscuridad. La que me llamaba su héroe cuando éramos chicos. Y también vi a la mujer que había callado mientras mamá me borraba. Cena de acción de gracias tras cena. Solo quería que supieras, dijo en voz muy baja, que no me enorgullezco de lo que me convertí al estar cerca de ellos. Asentí lentamente. Gracias. Pero saberlo no cambia lo que pasó. Lo imaginé, murmuró, bajando la mirada. Me di la vuelta para marcharme, pero entonces su voz volvió a sonar, casi como la de una niña. Hay algo más. Me detuve. ¿Qué? Creo que mamá quiere vender la casa. Me giré de golpe. ¿Qué estás diciendo? Ha estado hablando con un agente inmobiliario a espaldas de papá. Dice que quiere mudarse a un lugar más pequeño, que esta casa es demasiado para mantener, pero no es por eso. ¿Entonces por qué? Porque quiere el dinero. Y si la vende antes de que termine el año, no tiene que incluir a papá en los papeles, ya que la escritura sigue solo a su nombre. Está planeando venderla y mudarse con la tía Linda. Papá ni siquiera lo sabe. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Dijo que le estará bien en un departamento, añadió Valeria, pero no mencionó darle opción alguna. Cerré los puños. Lo iba a traicionar por completo. Valeria asintió. Me dijo que no dijera nada. Pero después de esta noche, ya no puedo callarlo más. La puerta principal se abrió. Ambos nos giramos. Era papá. Se quedó un momento en el umbral, en silencio, y luego habló. Deberían entrar los dos. Hay algo que quiero decirle a todos. Valeria me miró sin saber qué hacer, y yo tampoco tenía idea de qué estaba por pasar. Me quedé quieto. La puerta estaba abierta, papá parado en medio de la luz del porche como una silueta, y yo sin poder mover las piernas. Parte de mí quería alejarse, dejarlo revolcarse en el desastre que ellos mismos crearon. Pero miré a Valeria. No tenía una expresión altiva, ni de arrepentimiento forzado. Solo ese tipo de mirada que dice, esto va a doler, pero voy a quedarme aquí contigo. Así que lo seguí de nuevo al interior. El comedor se había quedado en un silencio espeso. Las conversaciones se habían esfumado y la risa había dado paso a ese ambiente incómodo de quienes fingen no haber presenciado una implosión familiar. Mamá estaba sentada en la cabecera, copa en mano, no se la veía ni culpable ni reflexiva. Solo molesta. Mi tía y mi tío susurraban algo entre sorbos de vino. Valeria y yo entramos como intrusos a una fiesta, lo cual, irónicamente, describía la mayoría de mis reuniones familiares desde que cumplí 21. Papá no se sentó. Se quedó de pie en medio de la mesa, mirando a cada uno antes de hablar finalmente. He cometido muchos errores como padre, más de los que quizá alcance a reconocer. Pero el mayor fue permitir que esta familia creyera que gritar era tener razón. Que el silencio era sinónimo de culpa. Y que quien no pide atención, no la necesita. Entonces me miró. He sido testigo de cómo Andrés ha sido tratado como si no existiera, como si sus logros no tuvieran valor solo porque no los compartía en redes o no los presentaba como trofeos. Y yo no dije nada. Mi silencio fue una forma de permitirlo. Mi madre bufó, girando los ojos con fastidio. ¡Ay, por favor! No, por favor nada, interrumpió mi padre, alzando la voz por primera vez en años. Hiciste un brindis que dejaba en claro que solo tenías un hijo digno de elogios. Sabías perfectamente lo que hacías. No te hagas la inocente. Ella se quedó callada, apretando los labios. Él, en cambio, continuó, ahora con un tono más sereno.
Cuando Andrés era adolescente, se quedaba despierto hasta tarde ayudándome a entender los impuestos porque no podía pagar un contador. Y cuando me lesioné la espalda y no podía trabajar, él buscó trabajos extra para que no faltara comida en casa. Tenía solo 18 años. Hizo una pausa, como recordando en silencio. Y cuando casi perdemos la casa por culpa del IRS, él la salvó. Sin anunciarlo, sin pedir gratitud. Porque ese es el tipo de persona que es. Hubo murmullos en la mesa. Algunas caras mostraban verdadera sorpresa. Y mientras aplaudíamos a Valeria, continuó mi padre, lanzándole una mirada fugaz. Ignorábamos al que, sin hacer ruido, sostenía esta familia desde atrás. Valeria bajó la cabeza, visiblemente avergonzada. Entonces, él se volvió otra vez hacia mi madre. Y ahora me entero de que estás intentando vender la casa a escondidas. Después de todo lo que hizo para salvarla, mi madre levantó la vista de golpe. ¿Quién te dijo eso? No respondió. No le hacía falta. El silencio lo decía todo. Ella se levantó de la silla con un bufido. No es como si fuera a quedarme con el dinero. Pensaba ayudar. He sido yo quien ha mantenido esta casa por años mientras tú te matabas trabajando. Ibas a irte a vivir con Linda, replicó él. La voz le temblaba. ¿Y yo qué? ¿Me dejarías solo? ¿En un apartamento que ni siquiera hablamos? Tomaste esa decisión por los dos. No entiendes lo agotador que ha sido todo esto. No, tú no entiendes. La cortó él, esta vez con firmeza. No entiendes lo que es construir algo y ver cómo tu propia familia intenta destruirlo desde adentro. Mi madre cruzó los brazos, el rostro encendido de rabia, pero no dijo nada más. Entonces mi padre me miró. Andrés, sé que no puedo borrar todas las veces que no te defendí, pero hoy te veo. De verdad, sentí que algo se me atoraba en la garganta. No sabía qué decir. Solo asentí. Fue suficiente. Pero él no había terminado. Voy a corregir esto, dijo, sacando un sobre del bolsillo de su abrigo. He hablado con nuestro abogado. Ahora formas parte del acta de propiedad. Se escucharon varios jadeos alrededor de la mesa. Desde el mes que viene, añadió, tú y yo seremos copropietarios de esta casa. Si algo me sucede, la hipoteca será tuya, pero ya estará completamente pagada. No lo hago por el dinero, sino porque mereces tener algo tangible por todo lo que has sacrificado. Y nadie, absolutamente nadie, te lo va a quitar. Mi madre se levantó, temblando de indignación. No puedes hacer eso sin mí. Si puedo, la interrumpió, levantando otro documento. Porque en la última refinanciación, tú firmaste sin leer los términos y me otorgaste el control total como único fideicomisario. Así que sí, puedo. El color desapareció de su rostro. Ahora siéntate, dijo él, seco, sin levantar la voz. Ya has dicho suficiente por esta noche. Y lo hizo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque por primera vez entendió que ya no tenía forma de ganar. Valeria me miró con una mezcla de culpa y otra cosa, admiración, quizá. Como si recién se diera cuenta de que el hermano callado que siempre ignoró, en realidad había estado jugando ajedrez en 4 dimensiones mientras los demás apenas aprendían las reglas del dominó. No dije mucho después de eso. No hacía falta. El silencio en la mesa hablaba por sí solo. Poco a poco, los demás comenzaron a marcharse. Sin despedidas. Sin abrazos. Solo el sonido de los abrigos, las puertas abriéndose y cerrándose. Valeria se quedó a ayudar a recoger los platos. Mi padre se sirvió otra copa de vino y me ofreció una. Acepté. Mientras estábamos en la cocina, Valeria se acercó con 2 tazas de café y me entregó una. No sé si podré arreglar todo esto, me dijo, pero quiero intentarlo. No solo porque me sienta culpable, bueno, sí, en parte, pero más que nada porque extraño tener un hermano de verdad. No solo la idea de uno. Levanté mi taza. Ya veremos. Ella sonrió con tristeza. Justo, no nos abrazamos. Aún no estábamos en ese punto. Pero tampoco éramos 2 desconocidos sentados en extremos opuestos. Algo había cambiado. Al salir esa noche, me detuve un instante en la acera y observé la fachada de la casa. Las mismas paredes, el mismo tejado agrietado, la misma luz parpadeante en el porche. Pero esa noche, por primera vez, no la vi como un sitio que me excluía. La sentí mía. No por el documento legal ni por la copropiedad,
sino porque había recuperado el lugar desde el que había intentado proteger a los míos en silencio durante años, aunque ellos no lo notaran. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café en la cocina de mi pequeño departamento, sonó una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de uno de mis primos. No habíamos cruzado palabra la noche anterior. Decía: te juzgamos mal. No sabíamos todo. Gracias por aguantar. Leí el texto un momento en silencio. Luego respondí simplemente: todavía hay tiempo para hacer las cosas bien. Apagué la pantalla y me senté con mi taza en la mano, mirando por la ventana. No sentía triunfo, ni ganas de restregarle nada a nadie. Lo que sentía era algo más silencioso, más profundo. Una sensación de alivio. Como si, después de tanto tiempo, por fin pudiera respirar tranquilo. Y aunque muchas cosas seguían rotas, algo dentro de mí había empezado a sanar. No necesitaba que nadie viniera a enmendar el pasado. Ese capítulo lo había cerrado yo mismo. Y en ese momento, entendí que no estaba esperando justicia. Solo había querido que alguien, alguna vez, me viera. Ahora que lo hacían, era suficiente.